¿Cuál es el origen de lo que la gente está pasando? ¿Qué es lo que le hizo desviarse del camino? ¿Qué es lo que le hizo fallar? ¿Qué es lo que le hizo equivocarse delante de Dios? ¿Qué es lo que hizo y provocó que esa persona no estuviera firme en el Señor y que nosotros podamos ayudarle a ser restaurado y a poder recuperar su diseño original o el diseño original que Dios planeó? Pero para eso nosotros tenemos que prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? En la lectura de la palabra. Como consejeros, como una persona que va a aconsejar. Ahora le estoy diciendo porque usted es un consejero, acuérdese, ya lo vimos. Usted es alguien que va a aconsejar. Usted se convierte en un hermano mayor. Usted es un responsable. Todos podemos aconsejar si somos los hermanos espirituales a los que se refería Pablo ahí en Gálatas capítulo 6. Entonces, nosotros tenemos que estar listos para dar el consejo. Como consejeros tenemos que prepararnos. ¿Cuál es la fuente de nuestra preparación? La palabra de Dios. Porque el consejo que vamos a dar es en base a la palabra. El hábito de leer la Biblia no tiene que ser un requisito meramente religioso, sino tiene que ser un hambre nuestra por prepararnos, por estar listos, por estar equipados, por estar adiestrados para la labor y la responsabilidad que tenemos por delante. Tenemos que prepararnos para lo que Dios ha diseñado. Y para prepararnos tenemos que leer la palabra de Dios, que es la fuente de nuestro consejo, que es la fuente de lo que nosotros vamos a dar. Tenemos que prepararnos, buscar la preparación. Buscar enseñanzas que nos ayuden a crecer, buscar las enseñanzas que nos ayuden a prepararnos. Aquí en la iglesia, en Ministerios Apostólicos Manto Nuevo, en esta iglesia nosotros le preparamos a través de la enseñanza bíblica. Hay muchas formas. Hoy precisamente usted está en un seminario de preparación, de enseñanza. Porque queremos que usted se nutra espiritualmente, porque queremos que usted se prepare espiritualmente y que usted tenga el conocimiento espiritual para lo que Dios le ha preparado. Entonces, es a través de seminarios, es a través del consejo, es a través de la lectura. Tenemos ahora el taller de lectura bíblica con el cual usted está escudriñando la palabra. Tenemos los estudios de Kerr, a través del cual usted está también escudriñando la palabra. Y no podemos conformarnos y decir, no, yo ya no quiero. Es que es mucho, el pastor no tiene nada que hacer y por eso como no tiene nada que hacer, nada más se anda inventando cosas para tenernos ocupados a nosotros. No, el propósito de hacer tantas cosas es equiparle a usted, que usted esté listo en el conocimiento de la palabra y que usted pueda poner en práctica este conocimiento. Entonces, no solamente tenemos lo de Kerr, el estudio semanal, no solamente tenemos el taller de lectura bíblica, no solamente hoy tenemos un seminario, tenemos la escuela de ministerio, tenemos, vamos a tener el congreso, tenemos las enseñanzas de los domingos, las enseñanzas de los martes y próximamente vamos a tener reunión de jóvenes y la reunión de oración y el propósito, todo eso y todas las acciones que queremos realizar tienen el firme y el único propósito de equiparle a usted. Que usted esté listo en el consejo de la palabra, que usted esté listo en el conocimiento de la palabra para lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿Sí está conmigo? Ok, bien. En Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, ¿ya está ahí? Ya está ahí, Hebreos capítulo 10. Dice, con esto estamos terminando ya esta primer sesión de este seminario. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, esto es, aconsejándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Es decir, no solamente la Biblia será la fuente de nuestra preparación y nuestra capacitación. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo y necesitamos congregarnos. Necesitamos ser parte de una congregación. Gracias a Dios usted forma parte de esta congregación.
Hay ahorita hermanos que nos están escuchando a través de la radio que seguramente no se congregan en ninguna iglesia. Es importante que busquen un lugar donde congregarse, un lugar donde se enseñe la sana doctrina. Porque de esa manera nos ayudamos, nos estimulamos, nos preparamos, nos capacitamos. La instrucción de parte de Dios, la enseñanza de parte de Dios es que nosotros nos alistemos en lo que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Entonces, como consejeros, necesitamos prepararnos a través de la lectura de la Biblia, con la dirección del Espíritu Santo, pero también formando parte de una congregación. No podemos ser consejeros solitarios. No podemos ser consejeros y pensar que siendo consejeros ya lo hicimos porque leemos la Biblia. Porque el Espíritu Santo, porque creemos que el Espíritu Santo está con nosotros. Y decimos, no necesito congregarme. Dios está conmigo. No necesito congregarme, no necesito ir a una iglesia, porque Dios está aquí presente. Yo leo la Biblia, yo oro, el Espíritu Santo me aconseja. Mire, hermano, yo he visto en internet, en las redes sociales sobre todo, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en todas otras redes sociales que hay. Yo he visto hermanos que se autonombran a sí mismos consejeros o pastores, consejeros, y que aconsejan a hermanos a través del internet, pero que estos hermanos no forman parte, estos consejeros no forman parte de ninguna congregación. Yo los he visto y les he preguntado, ¿y por qué no te congregas? No, es que Dios me ha dicho que no me congregue. Pues, ¿dónde lo dice? La Biblia no dice eso. La Biblia dice, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Una persona que no se congrega es una persona que difícilmente aprende a relacionarse con el cuerpo de Cristo. Y como no aprende a relacionarse con el cuerpo de Cristo, difícilmente respeta el cuerpo de Cristo. Y si yo no te respeto como parte del cuerpo, pues ¿qué consejo te voy a dar? Si no te respeto, mucho menos voy a tener cuidado de ti. Entonces es importante que una persona que aconseja forme parte de una congregación. Yo ahora les estoy dando a ustedes la oportunidad, como pastor de esta congregación, les estoy dando la oportunidad y la responsabilidad de ser un consejero bíblico de la iglesia. Usted se está preparando hoy para ser un consejero bíblico de la iglesia. Y yo puedo respaldarle a usted como pastor. Si a mí alguien me pregunta, oiga hermano, es que vino a visitarme fulana de tal y me dio este consejo, ¿usted cómo ve? Pues yo primero voy a ver quién fue la persona que dio el consejo. Si así está en la iglesia regularmente, si está viniendo a la iglesia, si escucha también el consejo, si se está preparando en la búsqueda de Dios, si lee la Biblia, si está entregando sus talleres de lectura bíblica, si está leyendo la palabra, si está dejándose guiar por el Espíritu Santo. Entonces yo puedo decir sí escucha el consejo. O le voy a decir, no, ¿sabes qué? No escuches el consejo. Yo voy a hablar con esa persona y le voy a pedir que ya no te ande aconsejando. A veces cometemos el error de acercarnos a la persona menos indicada para pedirle un consejo o para hacerle una pregunta. Si usted tiene una duda respecto a la organización de la iglesia, pregúnteme a mí, pregúntele a la pastora, pregúntenos cómo funciona la iglesia. Si usted tiene alguna pregunta respecto a alguna situación en su vida personal y no quiere platicarlo con nadie, acérquese a nosotros. Si yo le envío a un consejero para que ore por usted, usted puede confiar que yo estoy respaldando a ese consejero, porque ese consejero me está dando testimonio dentro de la congregación acerca de su vida espiritual y su relación con Dios. El propósito es que yo le voy a enviar a usted, hermano. Ahora que usted está aquí, ahora yo le voy a enviar a usted. Y cuando usted me diga, pastor, vamos a orar por fulano, y decir, no hermano, vaya, le bendigo en el nombre de Jesús, vaya y usted y ore. Pero pastor, pero es que, y si se enchamuca, pues le echa fuera los chamucos y ya. Y si está enfermo y oro y se muere, pues ya estará con el Señor. Nada más asegúrese antes de que reciba a Cristo. Cerciórese de que antes de orar por sanidad, ore por su salvación. Y ya si se muere, pues estará con el Señor. Entonces, hermano, tenemos que prepararnos para ser esos consejeros.
tiene que prepararse en la lectura de la palabra, tiene que prepararse en su relación con el Espíritu Santo y tiene que prepararse al formar parte del cuerpo de Cristo aquí en la congregación. Estar en la iglesia. No es que los queramos tener aquí y no queramos que usted esté en su casa. Lo queremos tener aquí porque usted sea edificado. Pero el propósito es que usted sea el consejero de Dios. No el que aconseja a Dios, sino el consejero que Dios usa. ¿Sí? Ok. Puede tener un consejero, el consejero tiene requisitos que cubrir. ¿Se acordará cuando Pablo le dice a Timoteo las características de los servidores? O cuando le dice a Tito también acerca de las características de los diáconos. O sea, ¿se acuerda? Si hay requisitos. Uno no puede ser consejero nada más porque sí. Es que ya fui al seminario ahí en Manto Nuevo y ya me dieron mi reconocimiento y ya soy consejero bíblico. No, y pone su consultorio. No, el consejero tiene requisitos. El consejero tiene requisitos que cubrir. Vamos a ver cuáles son estos requisitos. Estos requisitos más que requisitos de parte de Dios, son requisitos de conducta, de actitud, de comportamiento. ¿Sí me explico? O sea, acuérdense, ya leímos en Gálatas, capítulo 6, que Dios quiere que todos los hermanos seamos los hermanos espirituales para que aconsejemos a otros. En Romanos 15 también leímos que nosotros tenemos que estar preparados en bondad. Dijimos, ¿en qué más? En conocimiento y estar capacitados para ser esos consejeros. Bien, ya vimos eso, que Dios quiere que todos aconsejemos. Pero cuando tú puedes percatarte que estás fungiendo, no fingiendo, cuando estás fungiendo, realizando la función de un consejero bíblico, en tu actitud. ¿Cómo es tu actitud respecto al consejo, a la consejería y al consejero? ¿Cómo tiene que ser tu actitud? Ahí en la página, vamos a ver, página 17 de su manual. Tu actitud tiene que ser de obediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo vas a aconsejar bíblicamente si no obedeces? Imagínate, llegas con una persona y dice, el Señor dice que no mintamos, hermano, pero tú te la pasas diciendo mentira. Pues ponte el consejo. No sirve. Entonces tenemos que dar el consejo en la palabra que creemos, y si creemos que esta palabra es verdad, pues obedezcámosla pues. ¿Sí? En Romanos capítulo 6, Romanos 6, Romanos 6, versículo 17 y 18 dice: pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, eres completamente libre. El Señor Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué habla? De la palabra, de la enseñanza verdadera, del testimonio de Cristo. Cuando nosotros la creemos y la obedecemos, alcanzamos libertad. Y entonces cuando tú eres libre, puedes dar un consejo. ¿Ha visto alguna persona tratando de dar un consejo pero que está comprometido a sus intereses? Es decir, tiene que dar un consejo pero tiene temor de aconsejar porque puede que se enoje la suegra, puede que se enoje la familia, puede que se enoje la iglesia. Entonces el consejo es complicado porque tú tienes que quedar bien. Cuando tu consejo está comprometido, cuando no eres libre para dar el consejo, es mejor que no lo des. Pero cuando tú eres libre, o sea, que tu consejo es libre y que tú puedes darlo con libertad, puede que alguien se incomode, pero tu consejo es verdadero, tu consejo es cierto, tu consejo da testimonio de la palabra. Y entonces, aunque muchos se incomoden, aunque muchos se afecten,
tu consejo producirá una restauración en la vida de aquellos que lo escuchen. Cuando tu consejo está comprometido, tú vas a querer quedar bien con uno o con otro. De repente alguien viene y te dice, oye, ¿ya te diste cuenta que fulano así, así, así? Ay, pero me cae regordo porque mi jefe, que el otro, que quiere... Y empiezan a desahogarse contigo. Y tú dices, híjole, pero si yo le digo que la está regando al murmurar del jefe, porque la Biblia dice, sométase toda persona a toda autoridad. Si yo le digo que la está regando, se va a enojar conmigo. Se va a molestar conmigo. Pero si hablo mal, estaré hablando mal de mi jefe. Y entonces tu integridad está comprometida. Y ya no puedes dar un consejo. Y lo peor es que nos volvemos vulnerables ante la mentira del diablo que nos quiere afectar en nuestra integridad. Pero cuando tú obedeces la palabra, tú eres libre en la palabra y puedes dar el consejo correcto. Y entonces la persona puede que al principio se incomode, pero recuerde que lo que dice en Isaías, que la palabra de Dios sale con un propósito para cumplir el propósito en la vida de la gente y la palabra regrese con un fruto a Dios. ¿Sí está conmigo? Ok. Entonces, primera actitud es tener una actitud de obediencia a la palabra de Dios. Segundo, tener una actitud de siervo. O sea, primero es tener una actitud de obediencia a la palabra. No puedes dar un consejo de lo que no crees. Y segundo, tienes que tener una actitud de siervo. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 7, dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Mateo 20 y 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, el consejero debe ser humilde de corazón y de espíritu. Debe tener sus prioridades en ser de utilidad para otros e imitar a Jesús, no buscando engrandecerse a sí mismo, sino ofrecerse como siervo de Dios. Cuando tú das un consejo, mira, hay una hermana que me veía y me decía, hermano, yo le voy a mandar a mis hijos porque usted tiene unas palabras de sabiduría y usted tiene un consejo para mis hijos y le voy a mandar a mis hijos y no es de esta iglesia, va en otra iglesia. Y siempre que los mandaba yo les aconsejaba, los muchachos pues sí reaccionaban y todo. Y entonces la hermana me decía, cada vez que me veía, me decía, hermano, es que usted sus consejos y que quién sabe qué, y me ponía, quién sabe hasta dónde, hasta arriba, y hasta que un día le dije, hermana, pero es que no soy yo, no se trata de mí, eso que yo le acabo de decir a su hijo, usted se lo pudo haber dicho, está en la Biblia. Pero no, hermano, es que no se trata de mí. Cuando tú eres un consejero y Dios te empieza a usar en la consejería, el propósito no es que tú seas exaltado. El propósito es que Dios sea exaltado y que la vida de la persona se alinee a la voluntad de Dios. ¿Amén? ¿Sí está conmigo? Ok. Es dar testimonio de Jesús. Es que Jesús sea exaltado. Es que Jesús sea glorificado. Amén. Tercero, tener una actitud de pureza e integridad. Estamos hablando del consejero. Las características de un consejero. ¿Qué debe tener el consejero? Una actitud de pureza e integridad. En el Salmo 24, versículos 3 y 4 dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Cuando tú buscas ser un consejero bíblico, recuerda que necesitamos de la palabra, del Espíritu Santo y de formar parte de una congregación. ¿Cómo puedes tener la dirección del Espíritu Santo? ¿Cómo puedes ser guiado por el Espíritu Santo si no hay de nuestra parte una relación con Él? Y no podemos estar en la presencia de Dios si no hay integridad, si no hay limpieza, si no hay pureza en nuestras vidas. Hermano, cuando nosotros oramos por alguien, si no estamos limpios, vamos a transferir lo que traemos encima.
si no tenemos un corazón puro. Imagínese que alguien en la iglesia se acerca a usted porque la hermana se acaba de pelear con su marido. Y viene a buscarle a usted porque necesita un consejo, necesita ayuda. Y le busca a usted. Le tocó estar en el tiempo de consejería y le busca a usted para pedirle un consejo. Y resulta que en la semana usted se peleó también con su marido. Y entonces cuando viene la hermana a pedirle el consejo, ¿usted de qué le va a hablar? ¿De lo que está en su corazón o de lo que dice la palabra? Y entonces le va a decir, no, hermana, no se preocupe, todos los hombres son iguales. Todos igualitos, todos. Ahí ándale, y hay unos peores. Pero todos son iguales. Y entonces, ¿de dónde va a venir el consejo, hermano? De nosotros. Por eso tiene que haber pureza e integridad en el corazón. Constantemente. Les pongo ese ejemplo, pero puede ser cualquier otro. Por eso tiene que haber un corazón limpio en nosotros, para que al momento de aconsejar no estemos hablando de nuestra carnota. Eche el otro bistec al asador de una vez. ¿Sí? Entonces, tenemos que deshacernos de todo aquello que interfiere o se interpone en el buen consejo. Y como consejeros, tenemos que tener una actitud de pureza e integridad. Ok, algo más. Dice que hay que tener una actitud sumisa. Esto es algo que nos cuesta un chorro de trabajo, hermano. Queremos ser los mejores consejeros del mundo, pero no somos nada sumisos. En Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Esto es algo que se nos complica, porque sí queremos dar consejo, pero no nos sometemos al pastor. Ahora, yo hermano, yo lo respeto a todos ustedes, no voy a decir que preparé este mensaje específicamente para hablar de esto, no. Yo sé que ustedes son muy respetuosos de mí, lo cual agradezco mucho. Yo lo estoy diciendo por los que nos están escuchando en la radio. Pero pasa algo, cuando no nos sometemos al pastor, cuando no escuchamos el consejo del pastor, hermano, no tenemos autoridad moral para dar un consejo. Porque el consejo que damos lo vamos a tomar en cuenta desde el nivel o desde la perspectiva que nosotros creemos que es correcto. Cuando nosotros aprendemos a escuchar el consejo, le vuelvo a poner el ejemplo de este hermanito que dice, no me vaya a regañar, hermano, porque este hermano, después de que yo le termino de dar el consejo, hace lo que se le da la gana. O sea, no hace, de todo lo que yo le dije, no hizo nada. Y entonces cuando termina y termina en problemas, y me habla, pastor, me está yendo mal por esto, y le dije, pues ¿qué hiciste? Hice esto, y le dije, pues si eso no te dije que hicieras. Es que yo creí. Entonces, el asunto es que hay una protección espiritual para cuando usted se somete a la autoridad pastoral. Por eso la importancia de congregarse. Cuando hablo de someterse, no hablo de que el pastor abusa de la congregación. Cuando hablo de someterse es que el congregante respeta al pastor y respeta el consejo del pastor. Por eso la responsabilidad que tenemos todos los pastores es de prepararnos, es de estar listos para cualquier consejo, es saber de qué vamos a hablar y conocer del tema que vamos a hablar, saber de qué estamos hablando, y si no sé, me informo, me capacito, me preparo para poder saberlo, para que yo esté listo para dar el consejo. Porque la persona que va a venir a buscar el consejo va a confiar en el pastor, en el consejo que el pastor le va a dar, y entonces la persona puede llevar ese consejo con libertad a otra persona, porque esa persona está entendiendo, o el primer aconsejado va a recibir el consejo, y el segundo aconsejado va a recibir el consejo de la misma manera. Cuando nosotros respetamos a los líderes de la iglesia, lo hacemos porque Dios así nos lo manda. Nosotros servimos por muchos años en una iglesia. Más de 10 años estuvimos sirviendo en una iglesia. Y todo el tiempo que servimos ahí, nunca fuimos nosotros
para rebelarnos o levantar la mano o levantar una crítica en contra de los pastores de la congregación. Incluso cuando venían hermanos a la casa a querer juzgar y criticar a los pastores, nosotros nos deteníamos. Y si en algún momento salía alguna palabra así equivocada de nuestra boca, le pedíamos perdón a Dios, porque no queríamos o no buscábamos nosotros estar en contra del pastor. Yo conozco muchos pastores y muchos de esos pastores están equivocados. Muchos pastores cometen errores ministeriales, errores de conducta, de comportamiento, pero yo no voy a sus iglesias y les ando diciendo, hermanos, no le hagan caso a su pastor. No me toca a mí. El Espíritu Santo tiene una labor más poderosa que la mía, de poder decirle a la gente, sabes que este lugar donde estás no es el correcto. Ve y busca un lugar donde haya pastos verdes, aguas frescas, para que seas edificado. Porque cuando nosotros juzgamos y criticamos y maldecimos a alguien, caemos en un error garrafal que no nos es permitido. Si es verdad, tenemos que pesarlo todo, escudriñarlo y medirlo. Si es verdad, pero no podemos ser jueces y verdugos o jueces y parte de las situaciones en las iglesias. Para poder guiar a otros, primero tenemos que dejar ser guiados. Cuando yo entré a trabajar en la empresa donde conocí a mi esposa, tenían una frase los ejecutivos de la empresa que a mí no me gustaba nada, pero que es muy cierta. Ellos hacían con nosotros, eran los ejecutivos, los jefes, y nosotros los empleados nos trataban como gatos, así literalmente. Éramos los gatos de los ejecutivos. Había que ir a comprar a la hora que ellos querían y en el momento que querían, y si se les antojaba algo lejos, había que ir a buscarlo hasta donde se les antojaba. Y no era parte de nuestra labor, pero como ellos eran los ejecutivos, nos pedían que lo hicieran. Y entonces un día, uno de los ejecutivos me manda a mí a hacer algo, y yo ya estaba cansado, para empezar no tenía dinero, y me manda a hacer algo y estaba lejos, y yo dije, es que no puedo ir hasta allá. Y él me insiste, no es que tienes que ir, te estoy mandando, no te estoy preguntando, tienes que ir. Y dije, bueno, ¿y por qué no va usted? Ya enojado yo, dije, ¿por qué no va usted? Y me dice él, cuando tú seas jefe, te tocará mandar, pero como no eres jefe, te toca obedecer. Cuando estés en mi posición, cuando ocupes mi lugar, cuando tengas mi puesto, te tocará mandar. Ahorita no estás ahí, te toca obedecer. Claro, es una actitud muy prepotente la que él tenía, pero para poder mandar, hermano, tenemos que aprender a obedecer. En el ejército se enseña a los soldados a obedecer las órdenes, no cuestionarlas. Se dice, paso redoblado, y empiezan a marchar. Flanco derecho, ya, y dan vuelta a la derecha. No preguntan por qué. ¿Y por qué a la derecha y no a la izquierda? Ya que preguntan, dos plomazos y ya. Problema resuelto. Y los que obedecen mejor son los que mandan mejor. Jesús les enseña a los discípulos y les dice, vayan y echen fuera demonios. Los discípulos obedecen y dicen, no lleven alforja, no lleven mucha comida, no lleven 2 túnicas, solamente vayan. Y ellos obedecen a la instrucción de Jesús. Y cuando llegan frente a los endemoniados y empiezan a orar contra los demonios se sujetan a los discípulos. ¿Por qué se sujetaron? Porque ellos obedecieron. Cuando tú eres obediente, tienes autoridad espiritual. Cuando te sometes a la autoridad en la iglesia, tienes un respaldo de la autoridad de tu iglesia. Y ya termino con esto. Ay, no, me faltan un montón. Dice, hay que tener una actitud de plena confianza en Dios. El consejero tiene que tener una actitud de plena confianza en Dios. Segunda de Corintios capítulo 1, 9 y 10 dice, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos nos librará de tan grande muerte. Cuando tú confías en Dios, confías en lo que Él dijo.
Si no confiaras en Dios, ¿qué confianza puedes tener en lo que Él dijo? Sus promesas tendrán cumplimiento en tu vida porque Él las habló, pero porque tú las crees. Si tú no las crees, no pasa nada. Isaías 53 dice que por su llaga hemos sido nosotros sanados. Pero si tú no crees eso, pues la enfermedad va a seguir ahí y el milagro no sucede. Ok, el consejero también tiene que tener una actitud paciente y amorosa. Cuando tú eres consejero, tienes que tener la paciencia de escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y seguir escuchando. ¿Por qué? Esa paciencia y ese amor va a hacer que tú puedas conocer realmente el fondo del problema en la persona y dar el mejor consejo o el consejo más sabio.